al diputado José Guerra, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento Nacional, diputado por la Mesa de la Unidad Democrática en Caracas. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Globovisión, y un gran saludo al pueblo caraqueño, de venezolano, y especialmente a la gente del Valle, de Coche, de Santa Rosalía. Estoy aquí por ellos, porque votaron por mí. Hay muchos temas económicos sobre los cuales vamos a analizar a lo largo de la entrevista, diputado, pero antes sobre un tema político, me gustaría, por favor, su opinión. Este comunicado emitido por la Mesa de la Unidad Democrática respondiendo a esta amenaza militar que hizo sobre una posibilidad de uso de fuerzas militares en Venezuela, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el comunicado que emitió la Mesa de la Unidad Democrática. Por favor, su opinión. Bueno, la Mesa de la Unidad Democrática fue muy firme el día de ayer con un comunicado en el cual rechaza cualquier tipo de intervención, cualquiera. Porque la verdad es que aquí hay una intervención cubana. O sea, están en los registros, las notarías, en el deporte, en la salud, hasta en las cuestiones, temas militares, según se comenta. Entonces nosotros rechazamos cualquier tipo de intervención militar, de uso de la fuerza, y pensamos que la solución a los problemas venezolanos debe venir del esfuerzo que hagamos acá y del acompañamiento internacional con la solidaridad, con la muestra de apoyo, pero jamás una intervención militar, y yo creo que eso no está previsto, ni se va a realizar, ni nunca desearíamos que se realizara. Hay quienes consideran, algunos analistas, diputado Guerra, que más bien esta declaración del presidente Donald Trump, que ha venido siendo suavizada, incluso hasta por el propio vicepresidente de los Estados Unidos, más bien ha servido como un salvavidas para el discurso antiimperialista del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Mira, yo tengo la impresión de que el país anda en otra cosa. El país anda preocupado por la comida, el país anda preocupado por la falta de medicina y no tanto por una eventual invasión de los Estados Unidos que no se va a realizar, ni nadie desea que se realice. Y obviamente los gobiernos, cuando están en esta fase tan crítica como está el gobierno del presidente Maduro, tan de precariedad en apoyo, bueno, se agarran de eso para tratar de exacerbar el ánimo nacionalista, pero eso, el pueblo anda en otra cosa. El pueblo, cuando se levanta la gente, lo que está buscando es qué va a comer en el día. Y no solo el qué va a comer, diputado, sino cuánto le va a costar. Recientemente hubo unas cifras estimadas del Fondo Monetario Internacional que el pronóstico que tienen de inflación para Venezuela este año 2017 es superior al 1000% de inflación. Recientemente, ustedes en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional emitieron la cifra de inflación correspondiente a lo que va acumulado de este año hasta julio de 2017 y la situaron en 249% de inflación, lo que la sitúa en una de las más altas del mundo entero. No, es la más alta del mundo. La inflación de Venezuela, bueno, lo primero que hay que decir es que el Banco Central dejó de publicar las cifras hace un año y medio. Y en consecuencia la Asamblea Nacional, en un esfuerzo muy importante y muy significativo, está publicando cifras que no va a publicar el Banco Central. El día que el Banco Central publique la cifra, la Asamblea Nacional deja de hacer sus cálculos y entonces el país tendrá cifras actualizadas y cifras confiables. ¿Cómo llegaron a esa cifra de 249%? Bueno, en la misma metodología del Banco Central, se recoge una muestra de precios, se procesa por el método del índice de las PER de precio, una muestra de ciudades más representativas, todo lo que hace el Banco Central. Ahora, lo importante de esto es que la inflación del mes de julio fue 26%. Bueno, 26% es, para que tengamos una idea, en Perú, en 10 años en Perú la inflación fue 23%, en Venezuela fue 26% en un solo mes. Y con esta tendencia que tenemos, la inflación se está proyectando cerca de 1000% a final del año 2017. Ahora, ¿qué salario de un trabajador, qué pensión aguanta este ritmo de una inflación de 1000% en un año? Puedes aumentar los salarios, los vuelves a aumentar, viene la inflación, lo vuelves a aumentar, y efectivamente lo que tiene es un ciclo de inflación y devaluación que está moliendo, que está provocando la destrucción del salario y la capacidad adquisitiva del pueblo venezolano. Ahora, en este contexto, ¿cuáles son esos rubros específicos donde más se ha experimentado alza de precios de acuerdo a estas estimaciones que ha hecho la Asamblea Nacional? Bueno, el rubro donde hay más, nosotros lo hacemos más agregados, pero el rubro claramente donde hay los mayores aumentos, los alimentos y artículos importados, eléctricos, electrónicos, pero a mí me preocupa más los alimentos porque veo que el pueblo venezolano está en una situación de precariedad extrema desde el punto de vista de la adquisición de alimentos. No se puede adquirir los alimentos y los salarios van muy rezagados con el precio de los alimentos. O sea, hay una alza pero significativa de esos alimentos
y hay gente que se levanta en la mañana y no sabe qué va a comer. Ahora, diputado, desde el gobierno nacional recientemente han denunciado y han dicho que incluso tomarán decisiones a través de la Asamblea Nacional Constituyente porque aseguran que mucho del componente al alza del rubro alimentos en Venezuela tiene un carácter especulativo. Incluso han denunciado que muchos comerciantes aplican precios basándose en la tasa del dólar paralelo en Venezuela, que según el gobierno nacional no debería ser tomado como un marcador a la hora de fijar precios en nuestro país. Mire, aquí lo que está pasando es lo siguiente. La inflación, el alza de los precios en todas partes del mundo siempre obedece a una razón. Y la razón se refiere a la inundación de dinero, a la creación de dinero inorgánico que hacen los bancos centrales. Sin el dinero que crea el Banco Central no hay inflación. Ahora, fíjate usted una cosa, ¿por qué no hay especulación en Colombia? ¿Por qué no hay especulación en Brasil? ¿Por qué no hay especulación en Argentina? En Perú, en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, donde la inflación es menos de 1%. Ah, bueno, sencillamente porque hay bancos centrales responsables. Entonces, es el impacto de la devaluación del bolívar y el impacto de la cantidad de dinero del Banco Central lo que está creando esto que está aquí, ¿no es? Aquí está, que la gente lo vea. A mi mano izquierda está 1 kilo de pasta. 1 kilo de pasta. Compañero, esto cuesta 18.000 bolívares. 18.000 bolívares. Aquí a mi derecha está 1 kilo de arroz. Esto cuesta 17.000 bolívares, no en los precios oficiales. Los precios oficiales son una ficción. Estos son los verdaderos precios. ¿Qué salario de un trabajador aguanta para comprar esto? 18.000 bolívares 1 kilo de espagueti de pasta y 17.000 bolívares 1 kilo de arroz, sin incluir la harina de maíz, sin incluir la leche, sin incluir la carne. Aquí lo que hay es una situación de extremada precariedad en el pueblo venezolano, que los salarios se los está devorando esta inflación creada por el gobierno a través del Banco Central. Ahora, y cuando se hace este diagnóstico, diputado Guerra, siempre se suele decir, bueno, el diagnóstico no solo que lo conocemos, sino que lo vivimos todos los venezolanos. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuáles son esas propuestas de soluciones que usted, como presidente de la Comisión de Finanzas, podría hacerle al Ejecutivo Nacional para tomar decisiones ya en el campo económico que puedan coadyuvar a solucionar esta situación? Mira, el año pasado fue Aristóbulo Isturi, que era vicepresidente de la República para el momento, a un debate con nosotros en la Asamblea. Y allí se nombró una comisión que presidí yo, estaba el diputado Barbosa, el diputado Marquina y el diputado Camejo, varios, donde le hicimos un conjunto de propuestas el año pasado. Si el gobierno hubiese acogido esa propuesta, el país no estuviese en esta situación que está. De manera tal que yo, ya como presidente de la Comisión de Finanzas y representando a mis compañeros, nosotros hemos sintetizado las propuestas, porque nosotros, como usted dice, Gabriel, no es nada más que criticar. Nosotros tenemos que proponer al país una orientación de cómo resolver este problema que tenemos. Y son 5 las medidas que hay que tomar de manera inmediata. ¿Cuáles son? Vamos a Primer lugar, la cámara, por favor. aquí está. No sé si la cámara lo puede recoger. Primera propuesta, unificar los tipos de cambio. Tenemos 3 tipos de cambio. 1 a 10, que nadie lo ve, 10 bolívares por dólar. 1 a 3.000 y terminan cobrándolo en 7.000, y uno negro que está por la estratosfera. Si tú no unificas las tasas de cambio, va a tener esta distorsión, y se lo hemos dicho 10.000 veces al gobierno. El control de cambio no funciona. Segunda propuesta, flexibilizar el control de precios. ¿De qué te vale tener aquí este kilo de arroz con un precio de 200 bolívares regulado cuando lo consigues a 17.000 bolívares? No te sirve de nada. El control de precios no funciona. ¿Qué es lo que hay que a flexibilizar los precios, inclusive los precios de los bienes públicos? La crisis del metro de Caracas, la crisis de la telefonía es crisis de tarifas reguladas por años sin los ajustes respectivos. Entonces tiene un servicio barato, pero que no sirve. ¿Y qué hacer? Bueno, darle un subsidio al que no pueda pagar, pero un subsidio directo. Tercera medida, frenar la impresión de dinero. Mire, venezolanos, si no paramos esta máquina de destrucción del bolívar, que es ahora el Banco Central de Venezuela, no vamos a tener una moneda estable. Cuarta medida, refinanciar la deuda pública. Nosotros estamos pagando, Gabriel, y el pueblo, que lo sepa, casi 50%, es decir, de cada 100 dólares que nos entran, 50 lo estamos pagando en deuda externa. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos que refinanciar la deuda. Yo estoy opuesto a que hagamos un default, es decir, un incumplimiento del pago de la deuda. Pero como está, no podemos pagarla. Hay que ir a los mercados internacionales y decirle, señores, aquí está un plan económico, aquí está una situación distinta del país, hemos pagado, queremos pagar, pero quiero que nos den 2 condiciones. Una,
que nos alarguen los plazos de los pagos para poder oxigenar al país, y dos, que no hagan un recorte de la deuda para ahorrarnos un dinero. ¿Y eso cómo impacta, por ejemplo, en el punto número 4 del refinanciamiento de la deuda, las reservas internacionales del país? Bueno, eso lo favorecería a las reservas, porque justamente no tenemos reservas porque estamos pagando la deuda. O sea, es pago y pago de deuda. Ahora en octubre y noviembre se vencen 4.500 millones de dólares en deuda, que yo no sé dónde lo van a sacar. Bueno, probablemente lo saquen, esa deuda, para el pago de esa deuda, el sacrificio de las importaciones. ¿En cuánto están las reservas internacionales en este momento? Ahorita, 9.500 millones de dólares. ¿Tú sabes ¿Y de esos cuánto es líquido? Líquido, 1.200. Pero ¿tú sabes cuándo estaba en el 2006? Estaba en 40.000 millones de dólares. Y ahorita están apenas 9.500 millones de dólares. Y la última propuesta es un tema clave, que es aplicar una nueva política petrolera. La situación de PDVSA es dramática, dramática. PDVSA tiene 10 meses seguidos cayendo la producción petrolera. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputado Guerra, pero precisamente sobre ese quinto punto y lo que está ocurriendo con los libros financieros, el estatus financiero de PDVSA, me gustaría que por favor habláramos al regreso de la pausa. Usted ha dicho que, de acuerdo a lo que consiguió la firma auditora KPMG, la situación en PDVSA es mucho peor de lo que nos imaginamos. Fue una frase que usted dijo este fin de semana. Me gustaría que al regreso, por favor, profundizara sobre este tema. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Irnos a la pausa. Usted recientemente dijo que, de acuerdo al informe que maneja del análisis que ha hecho la firma auditora KPMG a la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA, y dijo que la situación es mucho peor de lo que habíamos pensado en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, PDVSA está obligada a presentar los balances cada año. Fíjese que estamos en agosto y lo presentó recién, el balance del año pasado, de 2006, lo presentó fue en agosto y tarde. KPMG es la empresa auditora más importante del mundo, y KPMG hizo un conjunto de observaciones. Hay unas notas en el balance, la número 31, donde dice KPMG, que es la auditora, que ellos ven problemas de corrupción, problemas en la compra de lo que llaman la procura en PDVSA, y que está siendo objeto de investigación. Es la primera vez que yo recuerdo en la historia de PDVSA que una empresa auditora habla de este tema de la corrupción. El segundo aspecto allí es que el PDVSA, la producción ha venido cayendo de manera sostenida. Ha venido cayendo, y además PDVSA está altamente endeudada. Por ejemplo, la deuda con los proveedores locales y extranjeros es prácticamente 20.000 millones de dólares. No paga, acumula cuentas por pagar. La deuda en bonos financieras es prácticamente 40.000 millones de dólares. La deuda de PDVSA, cuando tú la sacas bien sacada la contabilidad, está llegando casi 80.000 millones de dólares. Entonces, una empresa que le baja la producción, una empresa que tiene problemas de corrupción, según KPMG, es una empresa muy mal manejada y que tiene que ahora hacer un fenómeno que nosotros no conocíamos, que es que prácticamente el mayor grueso de las importaciones que está ocurriendo en Venezuela son importaciones de petróleo. Venezuela está importando petróleo. Según ese estado auditado, el año pasado importamos entre componentes, gasolina, etcétera, casi 17.000 millones de dólares en petróleo. O sea, esto lo cuenta y no lo cree. Venezuela está importando petróleo. Es decir, es como si Argentina importase vino. Claro, pero ¿cuánto de esa importación de crudo se utiliza como diluente o sí, claro, para cumplir con otros compromisos de adquisición a nivel mundial? Sí, no, ahí lo que hacen es, como con la refinería está muy deteriorada, tienen que estar importando gasolina, prácticamente 80.000 o 100.000 barriles de petróleo, gasolina equivalente a barriles diarios, y los diluyentes que antes se producían en Venezuela ahora también tienen que ser importados. Entonces, esto crea un costo financiero enorme para PDVSA. Pero el otro caso aquí es que ahora el gobierno tiene que darle plata a PDVSA. Antes PDVSA le daba plata al gobierno. Es el caso del subsidio de la gasolina, casi 5.700 millones de dólares. ¿Tú sabes, Gabo, quién paga la nómina de PDVSA en bolívares? ¿Quién la paga? Banco Central. La nómina de PDVSA no la paga PDVSA, la paga el Banco Central. ¿Cómo? Imprimiendo dinero. Entonces, imprime dinero, genera inflación, devalúa la moneda, aumentan los salarios, vuelve a devaluar y estamos en ese círculo vicioso. Ha habido denuncias de que aparentemente hay muchos activos de la empresa PDVSA y del país
que estarían siendo hipotecados a la rusa Rosneft. ¿Qué información maneja usted respecto de esta situación? Bueno, allí lo que ha pasado es que Citgo, que es una compañía filial de PDVSA que opera en los Estados Unidos con una red de refinación y distribución de gasolina, yo recuerdo que tenía algo así como unas 9.000 estaciones de gasolina. Citgo prácticamente está en manos de Rosneft, o sea que es una empresa rusa, estatal y privada, mixta. Entonces, prácticamente todas las acciones están en manos de Rosneft. Rosneft, ¿qué hizo? Le pidió a PDVSA, por todo este tema de las sanciones, etcétera, que le diera una garantía. Entonces PDVSA le está dando unos campos y ahora PDVSA está obligada a despacharle crudo liviano a Rosneft. Con lo cual se agrava el problema, porque si tú tienes una caída en la producción, evidentemente tú tienes que vender más petróleo para que tenga los mismos ingresos. Ahora no, ahora pasa que una parte de ese crudo tiene que ser desviado a los rusos, Rosneft, para pagarle la deuda. Entonces, endeudada, con compromisos de pagos inminentes, caída de la producción y minada por la corrupción, según KPMG. De la producción actualmente en Petróleos de Venezuela, y quienes aseguran estaría por el orden del 1.800.000, 1.700.000 barriles, ¿cuánto de eso es venta líquida que le ingresa a la República? Bueno, PDVSA produce, digamos, 2 millones de barriles, de los cuales el consumo interno es 500.000 barriles porque ha caído mucho, 500 o 600.000, te quedan 1.400.000. De ese monto, prácticamente 300.000 van para China en pago y el otro para Rusia. De manera que lo que genera caja es algo como 1.100.000 barriles de petróleo, con lo cual estamos en una situación de absoluta precariedad. Y nos vamos a robar solamente 10 segundos, diputado Guerra. ¿Han revisado la composición de los contratos con las empresas mixtas en la faja del Orinoco? Bueno, se está revisando, pero el caso más preocupante es Rosneft, porque los rusos prácticamente, esa empresa se va a apoderar de todos esos campos petroleros porque PDVSA no lo puede operar. Lamentablemente el tiempo se agotó, Bueno, pero agradecido. ¿y las elecciones vamos a hablar? Muchísimo, se nos agotó Bueno, el tiempo. Sí, pero a la rápidamente. gente tiene que ir a votar las elecciones, ¿vale? No podemos entregarle al gobierno todas las gobernaciones. Necesitamos ganar las elecciones, necesitamos darle un triunfo contundente a pesar de todas las dificultades y llamo al pueblo venezolano a que no cometamos el error de 2005. Bien, muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Ya venimos.